El Mercedes negro irrumpió en el taller mecánico de Morrison a una velocidad vertiginosa. Los frenos chirriaron. Salía humo del capó arrugado. Sarah Brooks salió disparada del asiento del conductor. Su traje de diseñador estaba roto y manchado de sangre. Su cabello rubio, alborotado por el terror. «¡Ayúdenme! ¡Ya vienen!», jadeó, tropezando hacia el desgastado taller donde las hojas de otoño danzaban con el viento de octubre. 3 todoterrenos negros se materializaron entre la niebla como fantasmas. Las puertas se cerraron de golpe. Hombres armados emergieron, moviéndose con precisión letal por la tranquila calle principal de Millbrook. Jake Morrison se quedó paralizado junto a su camioneta, con las manos manchadas de llave inglesa y aceite, y la camisa de franela que lo identificaba como un mecánico más de pueblo. Pero algo cambió tras sus ojos marrones, algo frío, algo calculador. Su mirada pasó de la mujer aterrorizada a los asesinos que se acercaban, midiendo las distancias con precisión quirúrgica. «¡Entra ya!». La voz de Jake atravesó el caos. Ya no era la suave atracción de un mecánico, sino la orden incisiva de alguien mucho más peligroso. 2 horas antes, el hijo de octubre había pintado la calle principal de Millbrooks en tonos dorados bruñidos y carmesí intenso. Jake Morrison cerraba metódicamente su taller mecánico, organizando las herramientas con la precisión obsesiva de quien entendía que el orden a menudo marcaba la diferencia entre la vida y la muerte. El desgastado letrero de madera sobre su garaje decía: «Taller de Morrison desde 2015». Pero la organización militar de su espacio de trabajo sugería una experiencia que iba mucho más allá de arreglar carburadores y cambiar aceite. Su camisa de franela estaba remangada, dejando al descubierto antebrazos marcados por cicatrices descoloridas que denotaban la violencia que sobrevivió, y sus ojos marrones tenían la mirada perdida de alguien que había visto demasiado en lugares que el mundo prefería olvidar. Sarah Brooks había llegado a su gasolinera esa tarde en su impecable Mercedes clase S negro, el tipo de vehículo de lujo que llamaba la atención en una ciudad donde las camionetas Ford y los Chevy Suburbans dominaban las carreteras. Llevaba un traje gris de Armani a medida que probablemente costaba más de lo que la mayoría de los residentes de Millbrook conseguían en 2 meses. Su cabello rubio, recogido con un brillo perfecto, no se había movido a pesar de las aparentes horas de conducción. Unos pendientes de diamantes reflejaban la luz del atardecer, y su reloj Cartier brillaba contra una piel pálida que sugería más tiempo en salas de juntas que bajo el sol. Pero bajo la pulida fachada corporativa, el ojo experto de Jake percibía señales reveladoras de estrés que el dinero no podía ocultar. La forma en que sus dedos, con manicura impecable, tamborileaban contra el volante de cuero en patrones rápidos e irregulares. Como sus ojos azules se dirigían al retrovisor cada 10 o 15 segundos con la atención sistemática de alguien que espera ser perseguido. El ligero temblor en su mano izquierda cuando creía que nadie la observaba. «Llénala, por favor», había dicho, con la voz firme y autoritaria de alguien acostumbrado a ser obedecido sin rechistar. Pero había algo más oculto bajo esa confianza. Un temblor que denotaba un miedo cuidadosamente controlado con pura fuerza de voluntad. Mientras Jake manejaba la bomba, ella salió del vehículo para estirarse, con movimientos fluidos y elegantes a pesar de la evidente tensión que se había instalado entre sus omóplatos como si fuera un ser vivo. «¡Qué pueblo tan bonito tienes aquí!», comentó. Pero su mirada recorrió las calles circundantes con la atención sistemática de quien revisa las líneas de visión y las rutas de escape en lugar de admirar el encanto de un pueblo pequeño. Su posición junto al coche le proporcionaba una vista clara de todos los vehículos que se acercaban, manteniendo el Mercedes entre ella y la carretera principal. Una conciencia táctica que nada tenía que ver con la formación corporativa. Jake asintió lentamente, observándola con la discreta intensidad que la mayoría confundía con la curiosidad pueblerina, pero que en realidad era la evaluación profesional de un hombre entrenado para interpretar amenazas y aliados con la misma precisión. «¿Vas a algún lugar especial?», preguntó con indiferencia, notando cómo se posicionaba con una instintiva conciencia de cobertura y ocultamiento. «¿Negocios o placer?».
Sara dudó exactamente 2 segundos y medio antes de responder, tiempo suficiente para que Jake catalogara las microexpresiones que se reflejaban en su rostro mientras calculaba su respuesta. Reunión de negocios en el Meadowbrook Inn, dijo finalmente. Consultoría de defensa, contratos gubernamentales, ya sabes cómo es. Las palabras flotaron en el aire entre ellos como un desafío, y Jake sintió que algo se agitaba en su pecho, un reconocimiento que no había experimentado desde su baja del servicio activo. Su tarjeta de presentación era de color crema con elegante letra negra que decía: Cinetech Solutions, Sistemas de Defensa Avanzados, Sara Brooks, Directora Ejecutiva. Pero fueron los indicadores de autorización del gobierno, impresos en un microtexto apenas visible en el borde inferior, los que hicieron que el pulso de Jake se acelerara con recuerdos desagradables. Sus dedos se detuvieron en su palma por un instante cuando se la entregó, y sus miradas se encontraron con una intensidad eléctrica que no podía explicarlo ni descartarlo. Llámame si alguna vez necesitas asesoramiento sobre seguridad para tu negocio, dijo con una sonrisa que no llegó a sus ojos, pero que de alguna manera logró transmitir más calidez de la que sus palabras podían transmitir. Pueblos pequeños como este a menudo pasan por alto vulnerabilidades que amenazas más sofisticadas podrían explotar. Jake guardó la tarjeta con cuidado, observándola mientras volvía a subirse al Mercedes y se alejaba, fijándose en la Suburban negra que salió de detrás del restaurante Miller's exactamente 37 segundos después de que ella pasara. Eso había sido hacía 2 horas, cuando la tarde aún era dorada, y lo más peligroso en Main Street era la conducción agresiva de la señora Patterson. Ahora, mientras hombres armados se dispersaban por su propiedad con la precisión coordinada de una operación militar, Jake comprendió que Sara Brooks había estado huyendo para salvar su vida cuando encontró refugio en su garaje. La ironía cósmica no se le escapó. En un pueblo de 3.000 pacíficos residentes, una mujer que huía de asesinos profesionales había buscado refugio con el único hombre que podría poseer las habilidades necesarias para mantenerla con vida. Jake golpeó con el puño el botón de la puerta del garaje y agarró a Sara por la muñeca, arrastrándola hacia el taller con movimientos que denotaban un entrenamiento táctico perfeccionado durante años en situaciones de vida o muerte. Quédate agachada detrás de esa caja de herramientas y no te muevas a menos que te dé una orden directa, ordenó, con una voz completamente transformada, diferente a la del amable mecánico que le había servido el café y le había preguntado por su día apenas unas horas antes. ¿Me entiendes? Los ojos de Sara se abrieron de par en par al observar la repentina transformación. La forma en que se movía con gracia depredadora por territorio familiar. Como toda su actitud había pasado de la amabilidad pueblerina a la competencia letal en un instante. ¿Quién eres?, susurró. Pero Jake ya se estaba moviendo, su mente táctica catalogando armas y posiciones defensivas con la eficiencia automática de un soldado profesional. El primer pistolero derribó la puerta lateral con precisión militar, barriendo el interior del garaje con su rifle de asalto, como si fuera un libro de texto. Pero estaba entrando en el dominio de Jake, y cada centímetro cuadrado había sido organizado inconscientemente para obtener una ventaja defensiva. Jake se abalanzó detrás del elevador hidráulico, arrastrando a Sara con él mientras las balas rebotaban en el metal y el hormigón, el familiar sonido del fuego entrante, despertando una memoria muscular latente durante años. El soplete de acetileno se convirtió en un lanzallamas improvisado en las manos de Jake. La llama de la bandera azul obligó a los intrusos a refugiarse detrás de una camioneta averiada mientras él maniobraba a Sara hacia la oficina trasera reforzada. «Quédate detrás de mí y agacha la cabeza», ordenó, observando cómo ella seguía las instrucciones con la rápida obediencia de alguien acostumbrado a situaciones de alto estrés. «Cuando te diga que te muevas, muévete rápido y no mires atrás». «Esto no tiene sentido», susurró Sara con voz temblorosa mientras Jake desmantelaba sistemáticamente al primer atacante con golpes precisos diseñados para incapacitar sin matar. Entrenamiento de policía militar que enfatizaba el control y la contención, incluso en situaciones de combate. El hombre cayó inconsciente al suelo de cemento,
y su arma se estrelló contra el suelo mientras Jake la apartaba con eficacia experta. El segundo pistolero intentó flanquearlos por la entrada de la oficina, pero Jake anticipó la maniobra usando la manija de un gato hidráulico para desarmarlo antes de aplicarle una llave de estrangulamiento que derribó al intruso en menos de 10 segundos. Dos caídos, uno retrocediendo hacia los vehículos mientras gritaba las coordenadas por la radio. Información que le decía a Jake que esta era solo la primera oleada de una operación mayor. «Está sangrando», dijo Jake en voz baja, arrodillándose junto a Sara para examinarle el corte en la sien con manos sorprendentemente delicadas, a pesar de la violencia que acababan de presenciar. Su tacto era profesional, pero de alguna manera reconfortante, la firmeza de alguien acostumbrado a tratar heridas de combate bajo fuego. «No es grave, pero necesitamos limpiarlo antes de que se propague la infección». Sara miró fijamente a los hombres inconscientes esparcidos por el suelo del garaje, mientras su mente luchaba por procesar lo que acababa de presenciar. «No eres solo un mecánico», dijo finalmente, con más peso que una pregunta. La sonrisa de Jake era sombría mientras aseguraba las armas y revisaba el perímetro a través de ventanas sucias que de repente parecían demasiado expuestas. «Y no eres solo un consultor de defensa», respondió, notando la conciencia táctica en su posicionamiento, incluso estando herida y desorientada. La forma en que se mantenía a cubierto instintivamente, como sus ojos rastreaban posibles amenazas, la serena eficiencia con la que evaluaba la situación, todos comportamientos que sugerían un entrenamiento mucho más allá de las salas de juntas corporativas y las reuniones informativas del Pentágono. El sonido de las sirenas que se acercaban llenaba el aire de octubre mientras los vecinos preocupados reportaban disparos en su comunidad normalmente pacífica. Jake ayudó a Sara a ponerse de pie, soportando su peso mientras mantenía la vista puesta en todas las posibles rutas de aproximación. «Necesitamos una historia que no involucre agencias federales ni proyectos clasificados», dijo en voz baja, mientras su mente táctica ya analizaba las implicaciones de la intervención policial. «Un incidente de furia al volante», sugirió Sara sin dudarlo. Su tiempo de recuperación fue impresionante para alguien supuestamente poco familiarizado con la violencia. «Conductores agresivos me siguieron desde la carretera. La situación se agravó cuando intentaron obligarme a salir de la carretera». Jake asintió con aprobación. La historia era sencilla, creíble y satisfaría a las fuerzas del orden locales sin despertar el interés federal. Lily Morrison, de 8 años, irrumpió por la puerta trasera justo cuando la primera patrulla doblaba la esquina. Su mochila rosa rebotaba mientras corría hacia su padre con el entusiasmo intrépido de una niña que nunca había conocido el verdadero peligro. «Papá, he vuelto a oír esos ruidos fuertes», gritó, completamente imperturbable ante los escombros esparcidos y los intrusos inconscientes que decoraban el suelo del garaje. La actitud de Jake se transformó por completo al abrazar a su hija. El letal agente desapareció tras la máscara de un padre amoroso en un instante. «Solo un problema con el equipo, cariño», dijo en voz baja. Pero la expresión cómplice de Lily, de 8 años, sugería que la explicación no la convencía del todo. Sus ojos oscuros, tan parecidos a los de su padre, observaban la escena con una inteligencia a la vez encantadora y ligeramente inquietante. «¿Está herida esta señora?», preguntó Lily con la curiosidad directa de la infancia, observando a Sara con franco interés. «Tiene sangre en la cara». Sin esperar permiso, rebuscó en su mochila y sacó un pequeño botiquín de primeros auxilios con la eficiencia de alguien a quien le han enseñado a prepararse para emergencias como una habilidad básica. «Papá me enseñó a limpiar cortes y esas cosas». Llegó el detective Ray Martínez con unidades de refuerzo. Examinando la escena con la mirada experimentada de un veterano de 15 años que había visto suficientes disputas domésticas, peleas de bar y violencia aleatoria como para reconocer cuando algo no encajaba con los patrones habituales. El daño fue demasiado controlado, demasiado preciso. Los hombres heridos mostraban las marcas de la moderación profesional más que de la desesperada defensa personal civil. «Señora, estos individuos estaban armados con armas de asalto de grado militar»,
observó, fotografiando el sofisticado equipo esparcido por el suelo del garaje mientras observaba la posición estratégica de los atacantes inconscientes. Eso es una escalada considerable para una simple disputa de tráfico. ¿Está segura de que no hubo algo más en este incidente? Sara mantuvo la compostura con la habilidad experta de alguien acostumbrado a negociaciones de alto riesgo y audiencias hostiles en el Congreso. Detective, desarrollo sistemas avanzados de defensa para contratos gubernamentales, explicó, con la voz firme a pesar de las circunstancias y la sangre aún goteando de su sien. Desafortunadamente, mi trabajo a veces atrae atención no deseada de servicios de inteligencia extranjeros y operaciones de espionaje industrial. La explicación contenía suficiente verdad como para ser convincente, evitando detalles que complicarían la situación. El detective Martínez asintió lentamente, reconociendo las implicaciones de su declaración y comprendiendo los límites de su jurisdicción cuando se trataba de asuntos de seguridad federal. Tendré que presentar un informe, pero sospecho que esto se transferirá a las autoridades federales en 24 horas. Jake permaneció en silencio durante el interrogatorio, dejando que Sara liderara su relato cuidadosamente elaborado, mientras mantenía a Lily a su lado. Cuando Martínez le preguntó sobre su reacción al ataque, la respuesta de Jake fue simple y directa. El entrenamiento de los Navy SEALs no desaparece simplemente porque cambies de carrera, dijo en voz baja. Cuando alguien amenaza a mi familia, los viejos hábitos tienden a resurgir, lo quiera o no. Mientras los paramédicos revisaban las lesiones de Sara y los técnicos de la escena del crimen procesaban las pruebas, se encontró observando a Jake con una nueva comprensión. El amable mecánico, que le había servido café y le había preguntado sobre sus viajes, se había revelado como alguien capaz de neutralizar a múltiples atacantes armados sin sudar ni perder los estribos. Más intrigante aún, su pequeña hija parecía completamente imperturbable ante la violencia, lo que sugería que no era la primera vez que su pacífica existencia se veía perturbada por ecos del pasado clasificado de Jake. Lily charlaba tranquilamente con Sara mientras los adultos se ocupaban de sus asuntos oficiales, presumiendo de sus proyectos de programación en una tableta con el entusiasmo contagioso de una niña que veía la tecnología como una fuente inagotable de magia y posibilidades. Papá me enseñó lenguajes de programación antes de enseñarme a montar en bicicleta, anunció con orgullo, mientras sus deditos bailaban por la pantalla con impresionante destreza. Entender las computadoras es como aprender a hablar con el futuro. Tu mamá debe estar muy orgullosa de lo inteligente que eres, dijo Sara con dulzura. Auténtico. Totalmente encantada por la inteligencia y la curiosidad de la pequeña. La expresión de Lily se tornó solemne con la repentina gravedad que muestran los niños al hablar de temas demasiado complejos para su comprensión. Mamá está en el cielo, respondió con naturalidad. Murió en un accidente de coche cuando yo tenía 5 años. Pero papá me cuida muchísimo, y dice que mamá estaría orgullosa de las dos. La simple declaración impactó a Sara con una fuerza inesperada, creando un profundo dolor en su pecho mientras miraba a Jake con una nueva comprensión del peso que él soportaba cada día. Ser madre soltera en un mundo peligroso, protegiendo a una hija que ya había perdido a uno de sus padres mientras cargaba con secretos que podrían destruir lo que quedaba de su pacífica vida juntos. Mientras la policía terminaba su investigación y la última ambulancia se alejaba en el crepúsculo, un silencio incómodo se apoderó de la niebla que se cernía sobre un garaje desde el río Connecticut. Sara sabía que no podía simplemente subirse a su Mercedes averiado y fingir que nada de esto había sucedido. Pero también reconoció que su presencia había supuesto un peligro letal para este hombre y su inocente hija. Debería irme de la ciudad esta noche, dijo en voz baja, recogiendo su bolso y revisando su teléfono en busca de mensajes que sin duda requerirían atención inmediata. Esta gente no se rendirá, y quedarse aquí los pone a ti y a Lily en riesgo. Pero Jake negó con la cabeza con la tranquila seguridad de quien entendía las realidades tácticas mejor que la evaluación de riesgos corporativos. No es seguro que viaje solo, respondió, mientras su mente ya procesaba las implicaciones y analizaba las posibles amenazas.
Volverán con más personal y mejor inteligencia. Huir ahora solo te convierte en un blanco fácil. La evaluación profesional se realizó sin emoción, pero Sara percibió la preocupación subyacente que sugería que su interés iba más allá del simple deber cívico. Las llamadas comenzaron casi inmediatamente después de que se marchara la policía. Miembros de la Junta de Cinch exigiendo explicaciones detalladas. Funcionarios del Pentágono solicitando informes de seguridad. Agentes de contrainteligencia del FBI necesitando evaluaciones de amenazas. Con cada conversación, Jake aprendía más sobre el mundo de Sara, y nada de esto le tranquilizaba sobre su situación ni sobre su seguridad. El proyecto Nightfall no era solo otro lucrativo contrato de defensa. Era un revolucionario sistema de vigilancia con inteligencia artificial que podía alterar radicalmente las capacidades de reconocimiento militar y de monitoreo civil. El tipo de tecnología que hacía caer gobiernos y desaparecía personas permanentemente cuando se volvían inoportunas para intereses poderosos. La participación de Sara era mucho más profunda de lo que cualquier ejecutivo corporativo debería poseer. Su conocimiento de las especificaciones técnicas sugería una experiencia práctica en desarrollo que no se correspondía con su biografía oficial. «Construiste este sistema tú mismo, ¿verdad?», preguntó Jake en voz baja durante una breve pausa entre llamadas de crisis. La vacilación de Sara duró justo lo suficiente para confirmar sus sospechas antes de desviar el tema con jerga corporativa sobre colaboración en equipo y asociaciones de investigación. Pero su uso inconsciente de la terminología militar y su conocimiento instintivo de los protocolos de seguridad operativa contaban una historia completamente diferente. Esa noche, mientras Lily ayudaba a Sara a aplicar hielo en sus heridas, y Jake preparaba una cena sencilla de sándwiches de queso a la plancha y sopa de tomate, el improbable trío se adaptó a una rutina doméstica que se sentía sorprendentemente natural a pesar de las circunstancias. Sara se relajó por primera vez en semanas, observando a Jake moverse por la cocina con la misma precisión metódica que aplicaba a todo lo demás en su ordenada vida. «No tienes que cuidarme», dijo en voz baja. Pero la respuesta de Jake tenía un matiz que no tenía nada que ver con la necesidad táctica. «No tengo otro lugar donde preferiría estar», respondió. Y la simple honestidad de la declaración creó una intimidad que ninguno de los dos esperaba. Lily se durmió apoyada en el hombro de Sara mientras veían una película vieja, y Sara se encontró pensando en los caminos no tomados y las decisiones que la habían llevado a ese momento. El portátil de Jake estaba abierto sobre la mesa de centro, y Sara no pudo evitar notar el software de cifrado militar ejecutándose silenciosamente en segundo plano, programas que reconoció de su propio trabajo clasificado. «¿Mantener el contacto con antiguos compañeros?», preguntó casualmente, señalando los protocolos de comunicación seguros que sugerían relaciones continuas con personas que oficialmente no existían. «Asegurarme de que los viejos enemigos permanezcan enterrados donde pertenecen», respondió Jake. Y algo en su tono le heló la sangre a Sara al reconocer que su pasado contenía amenazas que ni siquiera podía imaginar. Empezaba a comprender que Jake Morrison era mucho más que un mecánico de pueblo que intentaba escapar de los recuerdos de guerras extranjeras y operaciones clasificadas. El descubrimiento se produjo durante lo que parecía una inocente llamada telefónica que Sara se ocupaba de la cocina mientras Jake ayudaba a Lily con la tarea. Su audición mejorada, una habilidad perfeccionada durante años de operaciones tácticas, donde perderse conversaciones susurradas podía marcar la diferencia entre el éxito de una misión y un fracaso catastrófico. Captó fragmentos que le hicieron sentir una opresión en el pecho al reconocerlo. «Sí, coronel Chen», decía Sara, con la voz tensa por un estrés apenas controlado. «La situación ha sido contenida por ahora. Morrison se encarga de la seguridad local». «No, señor. No se han comprometido los detalles operativos». «Entendido perfectamente, señor». El nombre golpeó a Jake como un puñetazo, arrastrándolo a recuerdos que había pasado años intentando olvidar con alcohol, terapia y pura determinación. Afganistán, 2017. Operación Valquiria.
4 hombres buenos muertos porque el coronel Robert Chen había priorizado las consideraciones políticas sobre las vidas de los soldados y los parámetros de la misión. Las manos de Jake comenzaron a temblar al tiempo que los recuerdos volvían con vívida claridad. El almacén abandonado donde habían rastreado a su objetivo. Los helicópteros de extracción que nunca llegaron. La decisión imposible entre salvar a su equipo y completar una operación que, de alguna manera, se había vuelto más importante que las vidas estadounidenses. Había salvado al activo esa noche. Un agente encubierto de la CIA cuya identidad era tan secreta que Jake nunca supo su verdadero nombre ni su historial operativo. Pero sus compañeros Rodríguez, Thompson, Michel y Kowalski habían pagado el precio máximo por los cálculos estratégicos del coronel Chen. 4 banderas en 4 ataúdes porque la política importaba más que las vidas de los hombres que realmente lucharon y murieron. Y Sara regresó para encontrar a Jake con la mirada perdida, el rostro pálido y atormentado por recuerdos que se negaban a permanecer enterrados, por mucho que intentara construir una vida normal. «Mencionaste al coronel Chen», dijo en voz baja, apenas controlando la voz mientras la adrenalina y la vieja rabia luchaban por dominar su sistema. «Háblame de tu relación con él». La expresión de Sara cambió sutilmente. El cansancio reemplazó la cómoda intimidad que habían estado construyendo a lo largo de la noche. «Ha sido mi mentor y figura paterna desde muy joven», dijo con cuidado. Su elección de palabras sugería una relación que iba más allá de una simple orientación profesional. «El coronel Chen ha formado parte de mi vida desde la universidad, guiando mi carrera y apoyando el desarrollo de Syntex». La explicación fue pulida pero deliberadamente vaga, y la mente táctica de Jake inmediatamente comenzó a identificar las lagunas e inconsistencias. «Háblame de tu infancia», dijo. La petición tenía más peso que una conversación informal. «Tu familia, donde creciste, ¿qué te hizo interesarte por la tecnología de defensa?». La narración de Sara fue fluida y profesional, pero Jake notó los detalles que faltaban o que no encajaban del todo con la mujer sentada en su sala de estar. Habitación. Adopción tras una tragedia familiar en su juventud. La guía de Chen durante la universidad y sus inicios profesionales. El desarrollo de Syntech como empresa familiar, basado en conexiones militares y contratos gubernamentales. Pero no había fechas específicas, ni nombres de escuelas o amigos, ni historias que llevaran la carga emocional de recuerdos genuinos. Cuando Sara se disculpó para atender otra llamada urgente desde Washington, Jake accedió a bases de datos para las que ya no debía tener acceso. Contactos y contraseñas que deberían haber sido desactivados hace años, pero que de alguna manera seguían activos en el sombrío mundo de las operaciones clasificadas. Lo que encontró en los archivos personales de la CIA le heló la sangre con la terrible certeza de que una pieza del rompecabezas encajaba en su lugar. Lisa Park, agente de la CIA, desaparecida en combate durante la Operación Valkyria en Afganistán. Estado oficial, muerta en combate, cuerpo nunca recuperado. Pero Jake recordaba esa noche de otra manera. Recordaba haber salvado a alguien, haber llevado a una mujer inconsciente a través del fuego enemigo hasta el punto de extracción que nunca se materializó. Recordaba haberla entregado al personal médico militar antes de regresar por su equipo, solo para encontrarlos ya muertos. De lesiones que podrían haber sido tratadas si la extracción hubiera tenido lugar según lo programado. Las piezas encajaron con una claridad devastadora que dejó a Jake sintiéndose enfermo, enojado y traicionado de nuevo. Sara Brooks era Lisa Park, el recurso que había salvado hacía 5 años a costa de la vida de su hermano. El coronel Chen no la había perdido durante la operación. La había robado, utilizando su pérdida de memoria y su trauma para crear una nueva identidad que sirviera a la perfección a sus propósitos. Synterech no era la empresa de Sara. Era el arma de Chen. Y Sara era su cómplice involuntaria en la venta de secretos de defensa estadounidenses a gobiernos extranjeros e intereses privados, dispuesta a pagar precios elevados por tecnología militar de vanguardia. La mujer de la que se estaba enamorando era a la vez víctima y perpetradora de una conspiración que les había costado la vida a sus compañeros de equipo.
El teléfono seguro de Jake vibró con un mensaje cifrado que se le heló la sangre. Ubicación del activo confirmada. Recuperar el paquete para su eliminación o eliminación inmediata. Autorización Tango 77 Alpha. La orden de eliminación había venido directamente del coronel Chen, y Jake se dio cuenta con terrible claridad de que estaba siendo utilizado de nuevo, manipulado por el mismo hombre que había sacrificado a su equipo por conveniencia política. Chen había orquestado la aparición de Sara en su garaje, sabiendo que los instintos protectores y el sentido del honor de Jake lo llevarían a asegurar al activo hasta que se pudiera organizar su recuperación. Ahora Chen esperaba que entregara a Sara para su eliminación definitiva, solo otro soldado que cumplía órdenes sin cuestionamientos ni conciencia. El coronel había convertido a Jake en cómplice involuntario de lo que equivalía a la ejecución de la mujer por cuya salvación había arriesgado todo años atrás. El sonido de varios vehículos acercándose en la oscuridad de octubre interrumpió las revelaciones de Jake. A través de la ventana de la cocina, podía ver las inconfundibles siluetas de vehículos militares moviéndose con precisión táctica, sus luces atravesando la oscuridad como los ojos de depredadores en la caza. Chen había ido a buscar a Sara personalmente, y Jake se enfrentaba a la misma decisión imposible que había enfrentado en Afganistán. Seguir órdenes y asumir las consecuencias o proteger a un inocente y enfrentar la ira de enemigos más poderosos que cualquier soldado. Sara apareció en la puerta de la cocina, pálida al comprender las implicaciones del convoy que se acercaba y que su tiempo finalmente se había agotado. «Esa es la coronel Chen», susurró, con una voz cargada de resignación que le rompió el corazón a Jake. «No dejaré que tú y Lily salgan lastimadas por mis problemas. Esto tiene que terminar esta noche». Se dirigió a la puerta principal con la determinación de quien camina hacia su propia ejecución. Pero Jake la sujetó del brazo con suave firmeza. «Esta vez no», dijo en voz baja, y su decisión se cristalizó con la absoluta certeza de un hombre que finalmente había encontrado algo por lo que valía la pena luchar, sin importar el costo personal. «Hace 5 años, te salvé de ese bastardo y perdí a mis hermanos por su política. No dejaré que te tenga ahora». Los ojos de Sara se abrieron de par en par al comprender la implicación de sus palabras. «Afganistán», susurró, con voz apenas audible. «Tú estabas allí. Fuiste quien me sacó». Los recuerdos volvieron a la superficie en fragmentos. Unos brazos fuertes levantándola entre disparos. Una voz que le decía que estaba a salvo incluso mientras las explosiones iluminaban la noche. La sensación de absoluta seguridad incluso mientras el caos estallaba a su alrededor. Jake había sido su ángel de la guarda, el héroe sin rostro que la había rescatado de una muerte segura, solo para que la manipulación y las maniobras políticas de Chen pervirtieran ese rescate en algo retorcido y horrible. El hombre del que se estaba enamorando ya le había salvado la vida una vez, y ahora entendía por qué su tacto le resultaba familiar, porque su presencia la hacía sentir más segura que cualquier destacamento de seguridad o instalación clasificada. La voz amplificada del coronel Chen resonó por toda la propiedad a través de un sistema de altavoces de grado militar. «Sargento Morrison, tiene algo que pertenece al gobierno de los Estados Unidos. Devuelva el activo inmediatamente y su historial de insubordinación será ignorado. Tiene 60 segundos para cumplir antes de que lo consideremos un combatiente hostil». El tono formal transmitía el peso de una autoridad absoluta, respaldada por una potencia de fuego abrumadora. Pero Jake había ido más allá de preocuparse por el protocolo militar o las consecuencias profesionales. Activó los protocolos de emergencia que esperaba no usar nunca, guiando a Lily a la habitación segura reforzada que había construido en el sótano, la preparación paranoica de un padre para amenazas que la mayoría de los padres nunca imaginaron. «Papá tiene que encargarse de hombres muy malos», le dijo a su hija con voz suave a pesar de las circunstancias y las armas automáticas que se estaban desplegando fuera de su casa. «¿Recuerdas lo que practicábamos para situaciones como esta?» Lily asintió solemnemente, comprendiendo que este era uno de los escenarios que habían ensayado innumerables veces a lo largo de los años. «Escóndete hasta que oigas la señal de que todo está bien»,
repitió obedientemente, con su joven voz firme a pesar del miedo en sus ojos oscuros. ¿Y si te pasa algo? Llamo al tío Marcus y uso las palabras clave de emergencia que practicamos. Jake la besó en la frente, preguntándose si esta sería la última vez que vería a su hija con vida. El enfrentamiento estalló con la violencia controlada de una operación militar profesional. Los soldados de Chen se movían con precisión táctica, perfeccionada durante años de operaciones clasificadas, pero se enfrentaban a un hombre que conocía cada centímetro de su territorio y no tenía absolutamente nada que perder, excepto a las personas que más amaba en el mundo. Jake aprovechó al máximo la distribución del garaje, convirtiendo herramientas familiares en armas improvisadas y usando la estructura del edificio para crear cuellos de botella que neutralizaban la superioridad numérica de su oponente. Cada pieza de equipo se convirtió en parte de su estrategia defensiva. Los elevadores hidráulicos proporcionaban cobertura. Las herramientas dispersas se convertían en proyectiles, y los derrames de petróleo creaban un terreno peligroso para los atacantes que no conocían el terreno. Sara luchó junto a él con creciente destreza. A medida que la memoria muscular de su entrenamiento en la CIA se reafirmaba, a pesar de años de represión y condicionamiento psicológico, avanzaron juntos con una coordinación intuitiva que denotaba un trauma compartido y una confianza absoluta. Cada uno protegía los momentos vulnerables del otro mientras desmantelaban sistemáticamente el equipo de asalto de Chen con tácticas superiores y una determinación desesperada. Pero Chen había anticipado la resistencia y planeó en consecuencia. La explosión que sacudió el garaje estaba calculada con precisión para incapacitar en lugar de matar. Chen aún necesitaba a Sara con vida para interrogarla y obtener información antes de su eliminación final. Jake se encontró atrapado bajo los escombros, con la sangre fluyendo de una grave herida en la cabeza, mientras los soldados restantes de Chen rodeaban su posición con profesional eficiencia. «Basta de esta resistencia teatral», ordenó Chen, su voz atravesando el humo y el caos con la fría autoridad de alguien acostumbrado a la obediencia absoluta. «El agente vendrá conmigo de inmediato, y Morrison se enfrentará a un tribunal militar por traición y violación de órdenes directas de oficiales superiores». Sara miró la figura inmóvil de Jake y sintió que algo fundamental se rompía en su pecho. Este hombre la ha salvado 2 veces, y en ambas ocasiones ha pagado un precio terrible por su heroísmo y valentía moral. «Iré contigo voluntariamente», dijo en voz baja, con el peso de una decisión absoluta. «Pero déjalos completamente en paz. Jake y Lily ya han sufrido bastante por tus juegos políticos y manipulación». Su sonrisa era fría y completamente carente de humanidad mientras sus soldados sujetaban a Sara con ataduras profesionales. «El agente no negocia términos ni condiciones», dijo con una distancia clínica que la redujo a un simple instrumento en lugar de a un ser humano. «Eres un arma, no una persona, y las armas no tienen sentimientos ni opiniones sobre su uso». Mientras la arrastraban hacia los vehículos que la esperaban, Sara vislumbró por última vez a Jake, inconsciente y sangrando entre los restos de la vida pacífica que había intentado construir para él y su hija. Ella había traído la destrucción al único lugar que se había sentido como un hogar. Y ahora el hombre que la amaba pagaría el precio de su presencia en su mundo. Pero Jake Morrison había sobrevivido a adversidades peores que esta gracias a su determinación y excelencia táctica. Al recuperar la conciencia con dolorosa claridad, su mente evaluó de inmediato la situación con profesional objetividad. Lily estaba a salvo en el búnker reforzado. Sara se había ido, pero probablemente seguía viva. Y Chen había cometido el error fundamental de subestimar a un hombre sin nada que perder y con todo por lo que luchar. Jake activó la baliza de emergencia oculta en sus viejas placas de identificación. Las mismas placas que Sara llevaba colgadas del cuello durante su huida de Afganistán. Las placas que aún llevaba sin comprender su significado ni los recuerdos que representaban. La señal traería ayuda, pero más importante aún, le permitiría rastrear su ubicación a través del transpondedor GPS que ella, sin saberlo, portaba. La persecución transcurrió por la campiña de Connecticut. La camioneta modificada de Jake,
a la par del convoy de Chen, manteniéndose justo fuera de su rango de detección. Sus contactos militares proporcionaban inteligencia satelital y apoyo táctico. Viejas deudas cobradas por hombres que comprendían la naturaleza sagrada de proteger a compañeros de armas y civiles inocentes atrapados en el fuego cruzado de operaciones clasificadas. Chen se había ganado enemigos a lo largo de su carrera de manipulación política y traición estratégica, y muchos de ellos ansiaban verlo enfrentar la justicia por crímenes encubiertos por niveles de clasificación y preocupaciones de seguridad nacional. La operación de rescate se convirtió en un ajuste de cuentas, años de preparación. El entrenamiento de Sara en la CIA se reafirmó gradualmente a medida que sus recuerdos regresaban en destellos vívidos y dolorosos durante el duro transporte a las instalaciones privadas de Chen. Recordó el rostro de Jake durante la extracción, la delicadeza con la que revisó sus heridas, incluso mientras las balas volaban a su alrededor como una lluvia mortal. Recordó la promesa en sus ojos de que la mantendría a salvo sin importar el costo personal. Chen le había robado esos recuerdos mediante drogas y manipulación psicológica, pero no pudo robarle la conexión fundamental que se había formado entre ellos durante esos momentos desesperados en Afganistán. El vínculo había sobrevivido a la amnesia, la identidad falsa y los años de separación porque se basaba en algo más profundo que el recuerdo, el reconocimiento de la valentía y la integridad moral compartidas. El enfrentamiento final tuvo lugar en el complejo privado de Zen en las montañas Berkshire, una fortaleza diseñada para mantener alejados a los enemigos, pero igualmente efectiva para mantener a los prisioneros atrapados con. Tras sus muros reforzados, el asalto de Jake fue de precisión quirúrgica. Cada movimiento estaba calculado para minimizar los daños colaterales, maximizando la ventaja táctica y el factor sorpresa. Había aprendido duras lecciones de Afganistán. Esta vez, no perdería a nadie que le importara, ni confiaría en nadie más para que hiciera lo que debía hacerse. Esto era personal, más allá del deber militar o la obligación patriótica. Sara se liberó durante el caos de la infiltración de Jake. Sus recuerdos recuperados le proporcionaron las habilidades técnicas necesarias para burlar los sistemas de seguridad y sortear las medidas defensivas del complejo. Cuando ella y Jake finalmente se enfrentaron a Chen en su centro de mando, fue con el frente unido de dos personas que habían reencontrado el uno al otro a pesar de las adversidades y la manipulación deliberada. «No puedes ganar esta confrontación», gruñó Chen, con la compostura finalmente quebrada bajo la presión de su mundo cuidadosamente construido que se derrumbaba a su alrededor. «Tengo recursos que no te imaginas. Conexiones que llegan a los más altos niveles del gobierno y el mando militar. Solo eres un soldado y un activo comprometido». Pero Jake y Sara tenían algo que Chen nunca había entendido, a pesar de sus años de estudio de la psicología humana y la manipulación del comportamiento. El poder de la conexión humana genuina, forjada en la crisis y templada por el sacrificio compartido. Un amor que había sobrevivido a la amnesia, la traición y los intentos sistemáticos de destrucción. El FBI llegó y encontró toda la operación de Chen completamente desmantelada. Su red de corrupción, expuesta por pruebas que Sara había estado reuniendo en secreto durante meses mientras desempeñaba el papel de una ejecutiva corporativa obediente. Su pérdida de memoria había sido parcialmente inventada, una táctica desesperada para ganar tiempo mientras construía un caso irrefutable contra el hombre que la había manipulado durante toda su vida adulta. 3 meses después, Millbrook había recuperado su ritmo tranquilo. Pero el taller mecánico de Morrison se había expandido significativamente para incluir consultoría de seguridad y evaluación de riesgos en su letrero recién pintado. Sara había trasladado la sede de Sintertex a un almacén reconvertido en Main Street, trayendo empleos de alta tecnología y contratos federales a un pueblo que nunca había visto nada más sofisticado que los semáforos estacionales. La mañana de Navidad los encontró en la cocina ampliada de Jake, espolvoreando con flores cada superficie disponible mientras intentaban crear el desayuno de panqueques perfecto para sus primeras vacaciones como familia oficial. Las habilidades culinarias de Sara mejoraban constantemente,
pero su enfoque académico en la cocina aún producía resultados dispares que proporcionaban entretenimiento sin fin para su nueva familia. Lily les hacía comentarios constantes sobre su técnica mientras construían simultáneamente una elaborada casa de jengibre que demostraba principios de ingeniería lo suficientemente impresionantes como para obtener la aprobación de los antiguos contactos de su madrastra en el Pentágono. La transición a tener una figura materna había sido sorprendentemente fluida. Quizás porque Sara abordaba la crianza con la misma precisión metódica que aplicaba a todo lo demás. Las placas de identificación colgaban de su árbol de Navidad como adornos sagrados. Las placas originales de Jake eran testimonio de sacrificio y supervivencia, junto con las nuevas que Sara había creado para su familia reconstituida. Jake Morrison, padre y protector, encajaba a la perfección con Sara Morrison, esposa y guerrera. Mientras la contribución de Lily decía, Lee Morrison, hija y futura transformadora del mundo. Mientras la nieve caía suavemente fuera de la ventana de la cocina, Jake abrazó a Sara mientras observaban a Lily explicar los principios de la computación cuántica a su nueva tableta, vestida con un pijama cubierto de unicornios de dibujos animados. El pasado siempre sería parte de ellos, pero ya no definía su futuro ni limitaba sus posibilidades. Habían construido algo hermoso y duradero a partir de los restos de sus vidas anteriores. Una familia forjada en el fuego y fortalecida por el tipo de amor que podría sobrevivir a cualquier adversidad que el mundo les lanzara. Las cicatrices permanecían, pero se habían convertido en parte de la historia, no del final. ¿Te arrepientes de haber dejado atrás el mundo corporativo?, preguntó Jake en voz baja, rozando la oreja de Sara con los labios mientras ella se recostaba en su pecho y observaba a su hija planear la dominación mundial mediante la tecnología y la determinación. Sara sonrió, girándose en sus brazos para recibir su beso mientras la luz de la mañana pintaba su futuro con tonos dorados y una promesa infinita. Solo que nos llevó tanto tiempo encontrar el camino de regreso. El uno al otro, respondió ella suavemente. Pero quizás algunas cosas valen la pena esperar.